Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta noche? No, dígaselo con fuerza. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta noche? Amén, gloria a Dios. Bueno, el miércoles no había aquí ni un espacio para colocar una silla más. Y hoy la iglesia se fue de vacaciones dicembrinas, ¿verdad? Me imagino que el domingo otra vez se llena la casa de papá. Amén. Pero saben, el Señor los inquietó a ustedes, a este grupo, porque en esta noche quiere hablarles. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir palabra del Señor en esta noche. Vamos a orar por el tiempo de la palabra. ¿Sabe? Hoy el Señor viene con un plato fuerte, pero no es cualquier plato fuerte, es un manjar, es un filet mignon, un caviar, un camarón al ajillo. Amén. ¿Cuánto les gusta el filet mignon? Amén. Bueno, hoy vamos a comer filet mignon, pero un filet mignon espiritual y gratis, como nos gusta a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por este tiempo de la palabra. Señor, bendito Rey, amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, también en la tierra. Padre, coloco en tus manos este tiempo, Señor, tan hermoso y poderoso de explicación y enseñanza de tu palabra, bendito Rey. Padre Espíritu Santo, yo te pido que me quites a mí completamente de aquí y te entrones y te coloques tú, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a predicar tu palabra, porque yo sola me voy a equivocar, yo sola no voy a poder. Si lo hago yo sola voy a decir algo que no viene del cielo, pero si lo haces tú, Espíritu Santo, la palabra que va a ser soltada por mi boca va a penetrar los corazones y va a ser rema en la vida de cada uno de tus hijos, papá. Espíritu Santo, en medio de la palabra, Señor, redarguye, confronta, convence de pecado, alinea, orienta y también abraza y consuela, papá. Te pongo este momento en tus manos para que seas tú fluyendo. Tú eres el protagonista, tú eres quien lo haces, Espíritu Santo. Toma tu lugar, háblale a tu iglesia, prepara los corazones de cada uno de tus hijos para la semilla que va a ser lanzada y que va a ser soltada. Que el enemigo no se la robe, papá, sino que a partir de esta misma noche seamos hacedores de esta palabra tan maravillosa que traes en esta noche. Y como siempre, papá, te vamos a dar la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, en el nombre de Jesús. Y este pueblo que lo cree dice amén. Gloria a Dios. Dáselo fuerte si es para el Rey, si es para el Rey, dáselo fuerte. Gloria al Señor. Y abre tu Biblia en el libro de Marcos. Vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a ubicar en el libro de Marcos y en el capítulo número 11. Y vamos a estar leyendo del 12 al 21. Yo lo voy a repetir. Marcos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo del 12 al 21. Cuando usted esté allí puede decirme amén, para iniciar y leer juntos la palabra del Señor. 12. Marcos 11 del 12 al 21. Marcos 12 del 11 al 21. Sí. Amén. Amén. Marcos Ya lo tiene, diga la iglesia amén. 21. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Y tiene por título Maldición de la higuera estéril. Y quiero que estemos muy atentos a esta historia. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estaba hablando allí de Jesús y sus discípulos. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos, ¿qué vio de lejos? Una higuera. Una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quiénes? Muy bien, continuamos. Dice en el 15: vinieron pues a Jerusalén
Y entrando Jesús en el templo, ¿comenzó a qué? A echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos al 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban como para matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió ¿de dónde? De la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Muy bien, gloria al Señor por esa palabra. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso, dale gloria y honra, dale gloria y honra, dale gloria y honra. Amada iglesia, antes de entrar en materia con respecto a esta palabra de la maldición de la higuera, cuando Jesús maldice la higuera y la higuera se seca, que quiero que veamos, acuérdense que hoy estamos en miércoles de ¿qué? Doctrina. De doctrina. No, hoy es viernes de ¿qué? Vamos a ponernos de acuerdo, hoy es viernes de ¿qué? Acuérdense que todos los viernes es viernes de liberación, de sanidad y milagros. Doctrina. Pero como el predicador del miércoles, acuérdense, Leorquis, ya se iba hoy para República Dominicana, lo invertimos. El de sanidad, milagro y liberación lo pasamos para el miércoles, que fue hace 2 días, y hoy estamos en enseñanza. ¿Bien? Listo, ahí estamos claros. Bien, entonces es importante que sepamos que pasaron 4 sucesos en medio de esta palabra. Número 1, lo que pasó antes de que Jesús maldijera la higuera. ¿Saben qué pasó? La entrada triunfal de Jesús en el templo, que es lo que llamamos en la Semana Santa el Domingo de Ramos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Que los católicos hacen con los ramos, hacen figuras y conmemoran ese día, ¿verdad? Antes de que Jesús maldijera la higuera, el día anterior, Jesús mandó a sus discípulos a que desataran un pollino, porque él iba a entrar a Jerusalén subido en un pollino. Le desataron el pollino y lo trajeron a Jesús. Dice que le colocaron unos mantos y Jesús se subió en el pollino. Y la gran multitud que iba delante, detrás y a los lados, dice la palabra, que colocaban los mantos en el centro por donde iba a pasar Jesús, y cortaban las ramas de los árboles de olivo, y con esas ramas daban voces diciendo, detrás del pollino donde iba Jesús, iba la gente diciendo: Hosana, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y de esa forma entró Jesús en el templo, montado en un pollino en Jerusalén. Pero dice la palabra que era de noche. Cuando Jesús entró, Jesús solamente observó todo lo que pasaba en Jerusalén, pero se quedó
callado y se fue a Betania. ¿Por qué a Betania? Dicen los historiadores, porque ahí vivía su amigo Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús y sus dos hermanas, Marta y María. Entonces Jesús se fue a dormir, dicen los historiadores, a donde Lázaro. Pero al día siguiente viene el segundo suceso. Jesús se despierta y como Jesús era 100% hombre y 100% Dios, cuando nosotros nos despertamos, ¿qué sentimos? Hambre. Por eso nuestros hijos nos piden desayuno, ¿verdad? Por eso vamos a la cocina a hacer el desayuno. Entonces dice la palabra, en la mañana cuando Jesús se despertó tuvo hambre, porque él era hombre. Él se entristecía, él lloraba y él sentía hambre como nosotros. Y dice que vio a lo lejos un árbol de ¿qué? De higuera. Él vio a lo lejos un árbol de higuera y lo vio lleno de hojas. Y él dijo, iré a esa higuera y encontraré algún fruto y comeré y saciaré el hambre. Pero se llevó una sorpresa. Cuando llegó al árbol de higuera, nada encontró, sino solamente hojas. Y dice la palabra que Jesús le dijo a esa higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quiénes? Los discípulos. Luego él sigue su camino. Él maldice a la higuera, los discípulos escuchan y no pasa nada. Él sigue su camino y cuando sigue su camino llega al templo. Y encontró que el templo lo habían convertido en un mercado persia, donde vendían telas, vendían palomas, cambiaban monedas. Eso era un irrespeto. El templo, la casa de Dios. Y sintió Jesús una ira santa, un celo santo, y dice que volcó las mesas y tiró las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. ¿Y qué dijo? Escrito está, mi casa es casa de oración y ustedes, pueblo de Israel, lo han convertido en una cueva de ladrones. Y hablaba con tanta autoridad Jesús que los fariseos y los escribas lo buscaban para matarlo, porque hablaba con autoridad y reprendía con autoridad. Dice que llegó la noche y Jesús se fue otra vez para Betania. Se fueron a dormir y al día siguiente en la mañana, cuando iban otra vez para Jerusalén, Pablo, que era bien observador, se dio cuenta que la higuera, Pedro se dio cuenta que la higuera que él había maldecido se había secado. Y le digo, Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y el Señor le dijo, Pedro, discípulo, ten fe en Dios, que si tú le dices a este monte quítate y échate al mar y no lo dudas en tu corazón, sino que lo crees, entonces lo que digas te será hecho. Amén. Amén. Y encima de eso le digo, y cuando ores, oras con fe, pero pidiendo perdón por tus pecados, para que tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas, ¿verdad? Y me impacta esto porque el Señor quería dar, el Señor no hace las cosas por quererlas hacer. ¿Sabes? No fue que Jesús llegó y tenía hambre y cuando vio la higuera le dio rabia y la maldijo. No fue así. El Señor todo lo que hace, lo hace con un propósito. El Señor no hace las cosas por qué. Él lo hace con un para qué. El Señor, todo lo que ocurre en tu vida y en mi vida, tiene una razón de ser y tiene un propósito. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos 8:28, o lo contrario, no recuerdo bien la cita. ¿Cuál es? Romanos 8:28, que a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Dios lo permite. Amén. Ojo, no solamente en lo bueno, también lo malo, también lo no tan malo, aquello que nos saca lágrimas, aquello que nos hace llorar, aquello que nos entristece. Todas esas cosas Dios las permite en nuestras vidas con un propósito. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto en tu vida? Hay que decirle para qué
permitiendo que yo pase y atraviese todas estas cosas. Amén. En Jesús todo es propósito. Cuando la pastora Yomaira Pájaro de Copete murió hace 5 años, era en la pandemia, y yo veía el video y yo lloraba porque yo no pude ir al entierro, pero lo pasaron lo televisaron, y yo miraba el video y yo lloraba y yo le decía: Señor, ¿por qué te la llevaste? Una mujer de 55 años, una mujer que le servía a Dios, una mujer que se desvivía por las almas, una mujer que tenía mujeres empoderadas en Cartagena. ¿Por qué te la llevaste a ella? Y yo le decía al Señor: ¿por qué hay tanto violador que han violado miles, 500 mil niños y no les pasa nada? Y esta mujer abnegada, entregada a ti, ¿tú por qué te la llevas? Yo le cuestionaba al Señor. Yo decía: ¿por qué vas a dejar al apóstol sin esposa? Y lloraba. 3 días pasé yo llorando por la muerte de la pastora Yomaira. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando pasó el tiempo, cuando ella muere, el hijo menor de ella, el apóstol Joel, se casa y toman las riendas del ministerio en Nueva Jerusalén de la Consolata. Y ese ministerio ha tenido un ensanchamiento, una multiplicación hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, que tanto ya están comprando todas las casas de al lado para hacer un templo más grande. ¿Entienden eso? Yo dije: wow, era necesario que la pastora Yomaira partiera para que ese jovencito de 30 años subiera allí y empezara a trabajar por las almas de Cartagena, ensanchar un ministerio. Porque la mamá lo tenía pechichón a los hijos. La pastora Yomaira era una niña, tenía 26 años, y era la líder de danza y no predicaba. Ella no predicaba, ella le daba pena. Y cuando esa señora murió, a ella le tocó recibir el legado de la mamá. Siendo una niña, le tocó asumir ser la pastora de la iglesia. Y hoy ustedes que la conocen saben quién es. Está al frente de las mujeres victoriosas de la iglesia. Más de 700 mujeres aquí en Cartagena. Entonces, dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces yo digo: ya entendí que lo que tú haces es con propósito. Era necesario que ya la pastora, que había cumplido aquí un ciclo, llegara la semilla en tierra para que los hijos florecieran, porque ya ellos están viejos y tenían que dejar un legado. El legado para que la Nueva Jerusalén siga avanzando está en Joel, está en Joana y está en Jonathan. Y entendí que todo nos ayuda a bien. Ellos lloraron, pensaron que se iban a morir, pensaron que la vida de ellos se acababa. El apóstol todavía no se ha casado después de 5 años y no se quiere casar, pero todo ha ayudado a bien. Lloraron, pero les ayuda a bien. Amén. Entonces el Señor maldijo la higuera por un propósito. Número 1, porque Él se dio cuenta que la higuera era estéril. ¿Y por qué se da cuenta que la higuera era estéril? Porque estaba llena de hojas. Y cuando en Palestina en la antigüedad había el tiempo de la primavera y la higuera estaba llena de hojas, era porque la higuera, cuando venía con hojas, tenía que venir con un fruto pequeño, que no era el propio higo, sino que se llamaba breva. Yo quiero que ustedes me entiendan esto aquí. Cuando la primavera llegaba, llegaban las hojas, y con las hojas llevaban un pequeño fruto comestible llamado breva, y posteriormente era que salía el higo. Pero si con las hojas ese árbol no tenía breva, quiere decir que ese árbol era estéril, que no iba a producir, que no se iba a fructificar, que no iba a cumplir la asignación por la cual ese árbol fue colocado en la naturaleza. Amén. Entonces, cuando él vio la cantidad de hojas, Jesús dijo: yo voy a conseguir ahí brevas. Pero cuando fue allí, wow, estaba lleno de hojas, pero no tenía fruto. Y por eso es que él la maldice. Como quien dice: eres infructífera, eres improductiva, no vas a pasar de allí, te vas a estancar, tú no vas a producir otros frutos, y por eso ya tú no tienes más función en esta tierra sino servir para echar sombra. Número 2, porque él quería enseñarle a los discípulos que si tú tenías fe y activabas la palabra, con la fe tú ibas a recibir el milagro que tú mismo estabas diciendo. También les quería enseñar que si
a los discípulos la importancia de dar frutos y lo que le pasa a un hijo de Dios cuando no da frutos. Se seca. Y ese árbol de higuera era el pueblo, era Israel. ¿Saben qué pasó, iglesia? Israel, ese árbol de higuera que estaba allí, tenía mucha hoja, tenía una apariencia de religiosidad, pero no tenía fruto. Israel tenía un templo grande, un templo hermoso, tenían todos los días rituales, todos los días tenían sacrificios, tenían maestros, rabinos que enseñaban la palabra, pero no tenían un fruto de espiritualidad en su vida. No tenían compasión, no tenían misericordia, no tenían justicia, eran hipócritas, estaban llenos de hoja, pero no tenían fruto. Y por eso es que el mismo Jesús les da una palabra profética. ¿Saben qué les dijo Jesús? Vamos a leerlo. ¿Quién me busca esta cita? Se lo olvidó. Mateo 21:43. Se lo olvidó. Miren la profecía que Jesús lanzó sobre el pueblo de Israel. Y eso es tremendo. ¿Quién lo tiene? Mateo 21:43. Yo. ¿Quién lo tiene? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Saben qué profecía lanzó Jesús? Y le dijo, ¿sabes qué, pueblo de Israel? Por cuanto tú no has producido fruto, yo ahora te quito el reino de los cielos y se lo doy a otro que sí lo valore. Es decir, a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, amén. La iglesia de Cristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios se lo quitó, le quitó el reino de los cielos a ellos, por cuanto no tienen fruto, y se lo entregó a los gentiles. Porque ¿saben qué? Llegó el Mesías y no lo reconocieron como el Mesías. Lo desecharon. Y ellos dijeron, bueno, entonces usaron a mi hijo, desecho. Lo desecho y lo entrego a un pueblo de fruto, es decir, al pueblo, a los gentiles, a los que estábamos dispuestos a creer en Jesús y a recibirle y aceptarle. Y saben algo, muchos judíos, porque hay una porción de judíos que creen en Jesús, pero la gran porción de judíos, la otra que sobra, que es muy grande, no creen en Jesús, no creen en el Nuevo Testamento, porque no creen que ese es el Hijo de Dios, sino que piensan que el Hijo de Dios todavía no ha llegado. Y es por eso que esos judíos solamente en sus sinagogas hablan de la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Moisés, los 5 primeros libros. Para ellos existe el Antiguo Testamento, pero para ellos no existe el Nuevo Testamento, porque ellos todavía están esperando a Jesús. Pero nosotros los gentiles, que le aceptamos, que le recibimos, que vivimos conforme a su palabra, tenemos el privilegio hoy de lo de Dios. Amén. Los judíos, pero por cuanto lo desecharon, fue entregado a nosotros los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Y miren lo que pasó. Dijo que el templo de ellos sería derribado y no quedaría en ese templo ni una sola piedra. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos al libro de Mateo 24, 1, 2. Más adelantico, Mateo 24, 1, 2.